es menos representativo, ¿sí? Imagínense ahora, por el contrario, que en el caso de los alemanes, se dice que Himmler, uno de los generales de Hitler, cuando forma sus SS, este, él, él elige a todos los alemanes, ¿sí? Que midan 1,70, ¿sí? En realidad eso era la medida promedio de los miembros de esa élite. Entonces, obviamente, imagínense que quisieran preguntarle, oye, ¿cuánto miden promedio los miembros de esa élite militar? 1,70. Y él sabe que miden 1,70, quizá alguno mida 1,69,8 o 1,78, ¿no? Pero básicamente están sobre 1,70, que fuera el ideal, pues, ¿no? No hay desviación estándar cero, varianza cero, ¿no? Entonces, el 1,70 fuera una medida representativa, fiel de la población. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque obviamente pues, estamos hablando de que todos miden lo mismo. Hay cero dispersión, ¿no? Entonces, eso que les comento, se los comento porque es importante. Quizá no le tomaron la debida interés o la debida importancia, valga la redundancia, cuando vieron estadística descriptiva, pero el tema de la dispersión y de las poblaciones, etcétera, es muy importante en el caso de la inferencia estadística, ¿sale? Entonces, eso es lo importante. Pero fíjense bien, ahorita estamos hablando de, básicamente, poblaciones, ¿sí? De la población. Pero imagínense ustedes que hay una población de 350,000 habitantes o 400,000 datos, ¿no? Pues es imposible, ¿no? Va a ser muy costoso en términos económicos, en términos de tiempo. Es decir, va a ser muy difícil, prácticamente imposible, tener o investigar a veces, ¿no? Por ejemplo, o obtener esos datos, ¿no? Podemos tener todos los datos, ¿no? Pues en una base de datos, ¿no? Oye, tengo los ingresos de todos los mazatlecos que trabajan en una base de datos. Y qué chulada, ¿no? Qué chulada, ¿sí? Los censos, eso es lo que hacen, ¿sí? Un censo, a diferencia de una encuesta, entrevista a toda la población, se supone que entrevista a toda la población, ¿sí? Pero los censos se llevan a cabo cada 10 años, ¿no? Cada 5 años hay conteos del INEGI. Es decir, ¿por qué? Porque precisamente lleva mucho tiempo recoger esa información. No es económica esa información, ni en tiempo, ni en recurso monetario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso muchas veces en economía, la mayoría de las veces, trabajamos con una muestra, ¿sí? Con una muestra, con un grupo muy pequeño, relativamente pequeño de la población, que busca ese grupo pequeño, es una subpoblación que busca ser representativa de esa población. Esos datos, esa muestra, tiene que parecerse, tiene que ser prácticamente una réplica de la población en su estructura, su composición, todo eso, ¿no? Tiene que ser prácticamente igual, teóricamente igual, idealmente igual. Obviamente nunca sucede eso, ¿no? ¿Sale? Pero y por esa razón, en algunos casos, ¿sí? En muchos casos, el promedio de esas muestras, ¿sí? Va a ser diferente dependiendo de cuántas muestras tengamos de la población. Por eso yo les comentaba, o sea, si nosotros tenemos una población de 300,000 habitantes en Mazatlán y queremos preguntarle sus ingresos, 300,000 personas que trabajan, ¿no? Y queremos preguntarle sus ingresos, pues quizá yo tome 500 personas o 400 personas o 1,000 personas. A esas 1,000 nada más les pregunte, ¿no? Y obviamente esas 1,000 personas que eligió, por ejemplo, Carla Rendón, por ejemplo, otras que eligió Brandon Arrieta, si yo le digo, ¿sabes qué? Elijan una muestra de 500 personas cada uno de ustedes, Briseida, Alejandro también, cada uno de ustedes elige una muestra y calcúlenme, por favor, el ingreso promedio de esas personas.
Seguramente, primeramente, cada uno de ustedes va a elegir una muestra diferente. Van a ser 500 personas, pero va a ser una muestra diferente, ¿sale? Cada uno va a elegir una muestra. Y por lo tanto, a la hora de calcular ese promedio, pues obviamente ese promedio va a ser diferente también. Entonces, Briseida, Brandon, Carla, todos ellos me van a dar un promedio diferente. Me van a decir, profe, aquí está su promedio. Y entonces yo voy a decir, ah, caray, pues tengo 5 promedios, tengo 10 promedios, 20 promedios, ¿y cuál de ellos será el adecuado? ¿En cuál me baso yo? ¿Sí? ¿Sale? Entonces, de eso se trata la cuestión de la inferencia y en específico el tema de la estimación. ¿Sale? El tema de la estimación es eso. Vamos a conocer un valor, ¿sí? Un parámetro no es otra cosa que una medida, ¿sí? Una medida. Puede ser la media, la desviación estándar, la varianza, etcétera, cualquier otra cosa de la población. Es una medida, pero es de la población. Y un estadístico es también una medida, pero de una muestra. Por ejemplo, la media muestral es un estadístico. La media poblacional es un parámetro. La desviación estándar muestral es un estadístico. La desviación estándar poblacional es un parámetro. Son ambas las mismas medidas, solo que en un caso está basada o está contabilizada o calculada en la población y en otro caso en la muestra. Entonces, puesto que si yo elijo 100 muestras, voy a tener 100 valores diferentes, ¿sale? Entonces, ¿cómo me voy a atrever? ¿Cómo es posible? Porque a veces estoy hablando de 5 o 10 personas ustedes que les pidan el trabajo. Pero si nada más elegimos una sola muestra, que es el caso, cuando hago una encuesta yo, ¿sí? De la población, solamente hago una encuesta, ¿no? Elijo una muestra y calculo los valores pues, basados en esa muestra. ¿Cómo es posible que me atreva a tomar decisiones sobre la población, a inferir, basándome en una muestra? Eso es el tema, básicamente, el tema de la estimación, ¿sí? ¿Cómo es posible? ¿Sí? Y por eso es que empezamos a ver teoría de las probabilidades, la teoría estadística, ¿no? En un principio, el tema de las probabilidades, las propias distribuciones de probabilidad, etcétera, para ir entendiendo esto, ¿no? Para cuando llegáramos a este tema de la estimación, ya hubiéramos tenido elementos ya básicos teóricos, ¿no? Entonces, estimar qué es. Quiero conocer el ingreso promedio de los mazatlecos, hago una encuesta, tomo una muestra, calculo y digo, ahí va, es un valor, ¿sí? Puedo hacer dos tipos de estimaciones. Una es la estimación puntual, que es un solo valor, en este caso podría decir 15,000 pesos, ¿sí? Y puede ser una estimación de intervalo, ¿sí? Una estimación de intervalo, ¿verdad? Es un intervalo, son valores, son dos valores, ¿no? Son dos valores asociados a un nivel de confianza. Por ejemplo, ok, ¿cuál será mi estimación de intervalo del ingreso de los mazatlecos? Entre 3,200, vamos a suponer, ¿no? Entre 3,200 y 17,100 pesos. ¿Sale? Para un nivel de confianza del 95%. Por ejemplo, esa es una estimación de intervalo. Así se plantea una estimación de intervalo, ¿sí? Es decir, se dan dos valores y se asocia a un nivel de confianza determinado. Esa es la estimación de intervalo. La estimación puntual es únicamente un solo valor, el valor promedio que calculamos a partir de una muestra, ¿sí? Obviamente, la estimación puntual tiene deficiencias, tiene muchas desventajas. ¿Por qué? Porque es un solo valor, es muy difícil, ¿no? Que le atinemos, pues, ¿no? Al verdadero valor de la población, al parámetro, ¿no? Sin embargo, como tenemos nosotros un intervalo, pues ya nos da más margen, ¿no? Nos da más margen. Tenemos más confianza en que
el verdadero ingreso promedio de la población se encuentre entre tal y tal valor, ¿sí? Esperemos, ¿sí?, que ese valor que desconocemos, porque el ingreso promedio de los mazatlecos lo desconocemos, digo, es un ejemplo ahorita, ¿no? Lo desconocemos, pero vamos a esperar a que ese valor se encuentre entre el límite inferior y el límite superior de mi, de mi intervalo, con un nivel de confianza de el 95%. Yo puedo construir intervalos de confianza para cualquier nivel de confianza, para cualquiera. Los más comunes son 90, 95, 99, pero no son, o sea, yo puedo construir uno para el 96, para el 90 o para el 89%, para cualquier valor, ¿sí? Pero obviamente, pues ya se conocen más o menos los valores de Z, lo vamos a ver, eso, ¿sí? Para construir intervalos para el 90, para el 95 y para el 99. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Cuando hagamos estimaciones de intervalo, que son las que a nosotros nos interesan aquí, son más responsables, son más seguras, ¿no?, etcétera. Nosotros vamos a tener, nosotros vamos a, digamos, a poder estimar un intervalo. ¿Y cómo vamos a construir un intervalo? Es muy fácil. Vamos a calcular el valor promedio de la muestra y le vamos a restar cierta cantidad y le vamos a sumar cierta cantidad, ¿sale? Eso es lo que vamos a hacer, restar y sumar cierta cantidad al valor promedio muestral. Y ya ahí vamos a tener un intervalo, ¿sí? ¿Qué cantidad le vamos a restar o a sumar? Depende de dos cosas. Primeramente, depende del nivel de confianza que queramos nosotros. Fíjense bien, recuerden que la distribución normal, lo que estamos utilizando, vamos a utilizar en este caso primeramente la distribución normal. La distribución normal, decíamos que una de las propiedades que tiene la distribución normal es que casi el 100% de sus datos se encuentra entre la media menos 3 desviaciones estándar y la media más 3 desviaciones estándar. Por su forma de campana, ¿sí?, casi el total de los datos se encuentran entre menos 3 y más 3 desviaciones estándar, ¿sí? Eso es básicamente el 90, más del 99% de los datos, casi prácticamente el 100, ¿sí? Y también vimos que alrededor de un poco más del 95% de los datos, ¿sí?, más del 95% de los datos, se encuentra entre menos 2 y más 2 desviaciones estándar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, si sabemos nosotros eso y nosotros queremos calcular un intervalo de confianza, ¿sí?, entonces nosotros tendremos, si calculamos el promedio de la muestra, tendríamos que restarle 2 desviaciones estándar, ¿sí? 2 desviaciones estándar y sumarle 2 desviaciones estándar a ese valor promedio de la muestra, ¿sale? ¿Verdad? Y ya tendríamos nuestro nuestro intervalo del ingreso, ya estaríamos, ¿sí? Obviamente sería más del 95%, ¿no? Si yo le resto menos 2 y más 2, le sumo más 2, estoy teniendo más del 95%, fíjense, es decir, más del 95% de confianza de que el valor va a estar entre esos, ¿sí? Entonces, esos valores de Z, ¿no?, de Z, yo ya los puedo encontrar en las tablas de la distribución normal estándar, ¿sí? Si yo busco un valor, ¿sí?, el valor de Z, nosotros, ¿sí? Si queremos calcular un 5%, entonces le debo restar menos 1.96, ¿verdad? Y en el caso, si estamos hablando
restarle 1.96, de sustituir esas desviaciones estándar. Un poco antes, la última clase vimos en estándar por error estándar, ¿sí? Es todo, ¿sí? Estamos hablando de, ¿por qué? Porque estamos hablando de muestras, no estamos hablando de una muestra, si estamos trabajando con muestras. Entonces, ¿cómo construyo mi intervalo de confianza? Le resto al valor promedio de la muestra, le resto un cierto número de errores estándar y le sumo un cierto número de errores estándar, dependiendo obviamente del nivel de confianza que yo quiera, ¿no? Y con eso construyo ya mi intervalo. Intervalo de confianza es una estimación. De hecho, es una estimación pues mucho más responsable, mucho más segura, etcétera, ¿no? Entonces, así voy a construirla. Ahora, quiero tener un intervalo de confianza del 99%. Bueno, pues entonces le voy a restar un número mayor de errores estándar y le voy a sumar un número mayor de errores estándar, ¿sale? ¿Verdad? O si quiero uno del 90, bueno, le voy a restar un número menor de errores estándar y le voy a sumar un número menor de errores estándar. Es decir, el número de errores estándar que le voy a sumar y restar, pues va a ser menor o mayor en función de qué nivel de confianza requiera yo, ¿verdad? Requiera yo para hacer esa estimación, ¿sale? Entonces, pero esos valores de número de errores estándar para el 90% de confianza, para el 95% de confianza, para el 99% de confianza, ya están en las tablas, ya los vamos a conocer, ya están predeterminados, en caso para la distribución normal. Si ya están predeterminados, ya nos vamos a aprender de memoria y vamos a hacer todo esto muy rápido. ¿De qué va a depender también la amplitud de ese intervalo? Bueno, una parte dijimos que era el número de errores estándar, ¿verdad? Que vamos a restarle y sumarle, ¿sí? Entre más errores estándar le restemos y sumemos, pues más grande el intervalo. Pero también va a depender de cuál sea el tamaño del error estándar, ¿sale? Si el error estándar es muy grande, pues obviamente el intervalo va a ser muy grande. No es lo mismo restarle dos intervalos de 20, ¿sí? Le resto dos intervalos de 20 y le sumo dos intervalos de 20, a restarle dos intervalos de 60 y sumarle dos intervalos de 60, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, obviamente, el intervalo, la amplitud del intervalo va a depender, por una parte, del nivel de confianza, que me va a decir cuántos errores estándar le debo restar y sumar, pero también del tamaño de los errores estándar, ¿sí? Entonces, no nos vayamos con la finta de que un mayor intervalo de confianza es más seguro para nosotros, porque podrá ser más seguro, ¿sí? Podrá ser más seguro, pero puede no servirnos para tomar alguna decisión, sobre todo si es una decisión económica, ¿no? No me sirve, ¿no? Digamos, un intervalo muy grande, luego les voy a decir por qué, pero bueno, a ver si me ocurre ahorita. Yo puedo decir, a ver, el peso promedio de la población de la FACISO, de los estudiantes de la FACISO, imagínense un intervalo gigante. Va a ser entre 0 kilos y 250 kilos. Imagínense, ese intervalo. Ese intervalo pues tiene el 100%, yo sé, de confianza, ¿sí? Porque pues alguien que nace tiene que pesar y 250 kilos, pues digo, no conozco a nadie aquí, pues en la FACISO, ¿no? Obviamente. Entonces todos los estudiantes van a caer entre más 0 kilos y menos 250 kilos. Sí, estoy seguro, yo sé que es con el 100%, ¿sí? Acuérdense, la estimación me va a servir entre más pequeño es el intervalo, es como si buscáramos tirar
con un rifle en lugar de con un rifle soy mucho más preciso, tomo mejores decisiones, ¿sí? Y una escopeta, pues nomás aviento postas, pero no sé si se va a morir el venado o lo que quiera cazar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, decir, la amplitud de la utilización, pues fuera de lugar, ¿sí? Entonces, con esta información los voy a dejar ahorita, nos vemos el miércoles para ya gráfica, espero resolver este problema de la pizarra, para ya ver ejercicios, etcétera, pero espero haber dejado más o menos claras varios conceptos aquí, el concepto de estimación, de población, de muestra, de parámetros, de estadístico, etcétera, para que vean hacia dónde vamos con el tema de la estimación, ¿no? ¿Por qué es importante la estimación? ¿Y por qué tenemos que trabajar? ¿Por qué tenemos que tener nosotros teoría estadística, teoría de las probabilidades, ¿no? ¿Sale? Entonces le voy a dejar aquí, si no hay ningún comentario, pues bienvenidos todos, aguántenme, échenle todas las ganas, yo entiendo que es, como les digo, pues no es fácil acostumbrarnos a este modelo, que... Profe, ¿es probable que regresemos este año? ¿Perdón? ¿Es probable que regresemos a clases presenciales este año? En este semestre no. El otro semestre no sabemos todavía, ¿vale? Pero este semestre nos lo vamos a aventar. Me refiero al que viene, ¿eh? O sea, que estamos terminando, pues no. Me refiero al de febrero en adelante, febrero, julio. Vamos a estar todavía, estoy seguro, en virtual, ¿sí? El otro ciclo que inicia en agosto, pues no sabemos todavía, ¿sale? Pero va a ser muy complicado, todavía no está la cuestión de la salud, problema sanitario todavía está vigente, todavía no se ha trabajado ya a nivel masivo la cuestión de la vacuna, y no creo que vaya a haber eso. En caso de que haya algo, será híbrido, algo mixto, ¿no? Que no sé cómo, han comentado eso, pero no han explicado cómo podría ser. Pero yo les informaré, ¿sí? Por lo pronto, el miércoles nos vemos, ¿sí? Para seguir trabajando con eso, ¿sale? Muy bien, profe. Nos vemos, profe. Que tengan buen día. Buen día a todos. Igualmente. Buen día, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Bye.